Hola queridos alumnos y alumnas, estamos en una nueva clase de Historia y Geografía y Ciencias Sociales y el objetivo para nuestra clase de hoy es el siguiente. Vamos a reforzar características del mundo griego y romano, ¿ya? Esta semana nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, las dos civilizaciones y estuvimos viendo su ubicación geográfica, su economía, ¿cierto? También estuvimos viendo el tema un poco también de cómo ellos eran en sociedad, ¿cierto? Cómo se conformaban las familias, ¿ya? Entonces vamos a reforzar un poquito eso y vamos a comenzar con una síntesis de lo que hemos visto. Ya acá yo les hice un pequeño esquema, un cuadro, en el cual aparece, ¿cierto?, la civilización romana, donde se ubicaba algunas actividades económicas, cómo eran sus vestimentas, su alimentación y los oficios o labores que ellos realizaban, ¿ya? Nosotros sabemos que se ubicaban en el continente europeo, en la península itálica, ¿ya? Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía, ¿cierto? Eh, También al pastoreo, ¿ya? Y al comercio se expandió a partir después a todo el Imperio Romano, ¿ya? Porque acuérdense que Roma llegó a tener un gran imperio, ¿ya? Eh, Trabajaban el pastoreo, como decía, la ganadería y usaban los cueros y también la leche, ¿ya? Los hombres, dijimos, ¿cierto?, que utilizaban túnicas, sandalias y las mujeres usaban un velo, una estola, ¿cierto?, que las cubría y dejaba ver solamente su cara, brazaletes y túnicas largas. Los alimentos, ellos tenían una alimentación muy saludable, ya que es lo que nosotros conocemos ahora como la dieta mediterránea. Consumían pescado, mariscos, diversos frutos secos, vino, ¿cierto? Trabajaban la vid, la uva, aceitunas y trigo. Y dentro de los oficios, ¿cierto?, tendríamos los soldados, los agricultores, las tejedoras, comerciantes, artesanos y diversos, ¿cierto?, oficios y labores que nosotros estuvimos viendo las clases anteriores, ¿ya? En el Imperio Romano habían clases sociales, ¿ya? La clase social más alta eran los patricios, que eran los senadores, ¿ya? Ellos eran hombres muy ricos, ¿ya? Y tenían muchos privilegios, ¿ya? Ellos trabajaban todo lo que era gubernamental en cuanto al imperio, tomaban decisiones, ellos ocupaban los más altos cargos en el imperio. Luego venían los plebeyos, ya que eran los ciudadanos común y corriente. La mayoría de la sociedad romana era plebeya y era la población, ¿cierto?, que se dedicaba a ser granjeros, se dedicaban al comercio, ya ellos eran hombres libres, ya, pero debían participar en el ejército y además debían pagar impuestos, ya. Eh, pero había una gran cantidad de personas en el Imperio Romano que eran esclavos, ¿ya? Tres de cada cinco eran esclavos, ¿ya? Y ellos no tenían derechos, eh, lamentablemente. Como decía, no tenían ningún derecho, no podían comprar, vender, como los podían comprar y vender como se vende, ¿cierto?, o compra algún animal. Por lo tanto, no tenían libertad, ¿ya? Los esclavos que eran como los más afortunados, que tenían ciertos conocimientos y eran más educados, los utilizaban como maestros o doctores, ¿ya? Y los menos afortunados, lamentablemente, tenían vidas terribles, haciendo los trabajos que nadie quería, también recibían maltrato, porque lamentablemente ellos no tenían derechos, ¿ya? Y no eran libres, dependían de la persona que los había comprado y que eran sus dueños. La familia romana, para la familia romana era muy importante, ¿ya? Eh, la familia estaba conformada muy similarmente a nosotros, padres, hijos, madre, ¿ya? Y los hijos varones casados se quedaban en la misma casa de sus papás, ¿ya? Eh,
las mujeres estaban bajo el mando de sus maridos, ¿ya? Y ellas solamente tenían el manejo, el control de la casa. Ya no podían ellas opinar en nada, solamente se dedicaban a las labores de la casa, ¿ya? En cuanto a la educación, en Atenas, ¿ya? Los niños podían ir a la escuela, ¿ya? Pero las niñas no. Las niñas tenían que dedicarse a aprender las labores del hogar. Ya los padres enviaban a sus hijos a la escuela hasta los 7 años, hasta que aprendían a leer y a escribir, ¿ya? Y cuando dejaban de ir a la escuela, cuando cumplían 14 años, ¿ya? Y a partir de entonces se dedicaban a fortalecer el cuerpo, a realizar deportes y luego entraban al ejército, ¿ya? La educación en la antigua Roma, la mayoría de los niños eran adiestrados y eran preparados para ser soldados, ¿ya? Y las niñas eran preparadas para ser esposas y madres, ¿ya? Los hijos y hijas que eran de las familias ricas que nosotros estuvimos viendo, que eran como de los más acomodados económicamente, ¿ya? Ellos podían ir a la escuela y entraban cuando tenían 6 años y las niñas asistían hasta los 11 años. Y los varones continuaban, ¿cierto?, después su educación y se instruían y aprendían sobre literatura griega, romana, aprendían las matemáticas, la historia, geografía y la música. Ahora vamos a ir con lo que aprendimos de la cultura griega. Los griegos también se ubicaban en el continente europeo, pero en la península balcánica. Ellos se dedicaron al comercio marítimo, intercambiaban productos a distintos puertos, trabajaban también la agricultura, la ganadería y la artesanía. Ya los hombres se vestían con túnicas, sandalias, las mujeres también, ¿cierto? Se utilizaban túnicas y sandalias. Los alimentos, ellos también tenían una alimentación muy saludable, también se alimentaban de pescado, mariscos, frutos secos, quesos y diversas verduras. Y en los oficios o labores había unos que se dedicaban a la medicina, soldados, filósofos, artesanos y comerciantes, ¿ya? Acá les tengo, ¿cierto?, un pequeño diagrama de la sociedad grecia, ¿ya? Teníamos los ciudadanos, que sus características tenían derechos políticos, pagaban impuestos y servían al ejército, ¿ya? Teníamos los aristócratas, los mercaderes y los campesinos, ¿ya? Y los no ciudadanos, ¿ya? Y esclavos, sus características no tenían derecho, debían pagar impuestos, debían servir al ejército, ¿ya? Y los esclavos, la mayoría eran extranjeros y mujeres, ¿ya? Ya, la sociedad griega teníamos los ciudadanos y los no ciudadanos, ¿ya? Que eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿ya? Acuérdense que ellos no tenían derecho. Acá tenemos un cuadro en la diferencia entre Atenas y Esparta, ¿ya? En cuanto al sistema político, Atenas tenía una monarquía, una democracia, ya que la democracia quiere decir que nosotros podemos opinar, podemos votar, ya, y Esparta tenía una aristocracia militarizada, ya, cual la clase dominante era la clase guerrera. Ya, en cuanto a la cultura, en Atenas se fomentaba el estudio de las ciencias, de las matemáticas y se buscaba la belleza del cuerpo y de la mente. En cambio, en la Esparta se fomentaba la vitalidad del cuerpo porque ellos eran preparados, todos, la mayoría de los hombres, para el ejército. La educación en Atenas comenzaba a los 7 años, ya con el desarrollo físico, y alrededor de los 18 años entraban al servicio militar. Y en Esparta, a los 7 años, los niños eran educados en un estado sometiéndolo a una vida dura, constante, física, ¿ya? Y a los 20 años ingresaban al ejército. Y la libertad individual, en Atenas se fomentaban las libertades individuales de los ciudadanos y en Esparta no se fomentaba.
dado que era un estado espartano en todo, ¿ya? Ellos militarizados, no tenían democracia. Y vamos a nuestra actividad de la clase. Ya van a ir a la página 118 de su libro, ¿ya? Y ahí les va a aparecer este recuadro, ¿ya? Donde dice, explícale a Claudio las principales características geográficas del territorio griego y del territorio romano, y cómo esto influenció en su vida, ¿ya? Y en su pueblo. Para ello utiliza en cada explicación 4 de los siguientes conceptos que se te presentan. Ya tenemos el relieve, el clima, recursos naturales, mar, vestimenta y vivienda. Entonces tenemos que explicar, en este caso a este niño, a Claudio, ya cómo era geográficamente los griegos y los romanos, y tenemos que elegir 4 de esos 6 conceptos que aparecen. Solamente tenemos que elegir 4 y explicarlos, ¿ya? Y luego dice, observa la imagen de la página 116, ¿ya? Y descríbele a Claudio cómo griegos y romanos se adaptaron y modificaban el entorno geográfico en que vivieron, ¿ya? Entonces ustedes van a observar la imagen que aparece en la página 116, ¿ya? Y van a explicar con sus palabras cómo griegos y romanos se adaptaron, ¿ya? Y cómo modificaron el entorno geográfico para poder vivir en él. ¿Ya? A veces recuerden de que tenían ciertas características, sobre todo, ¿cierto?, los griegos y los romanos, y tuvieron que adaptar, ¿cierto? Y tuvieron que además utilizar, ¿cierto?, el mar Mediterráneo a su favor, ¿ya? Entonces, esa es una pequeña pista para que ustedes puedan desarrollar esta actividad, ¿ya? Entonces, esta es la actividad para nuestra clase. Espero que les guste, espero que entiendan. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo, ¿ya? Hasta otra